Buenos días, hermanos. Pues quisiera esta mañana traeros palabras que sean de aliento para vuestras vidas y quisiera que estuviéramos meditando alrededor del capítulo 1 del libro de Colosenses y centrándonos concretamente en un aspecto de lo que vemos en este capítulo. La verdad es que este libro de Colosenses es una carta apasionante, tiene muchísimas enseñanzas y este capítulo 1 también, pero solamente veremos algunos aspectos y concretamente quisiera que estuviéramos pensando en la esperanza que tenemos en Cristo. Qué importante tener esperanza, hermanos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la esperanza se define como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Si ves que algo está en tu mano, que algo se puede llegar a obtener, se puede llegar a conseguir, tenemos esperanza, ¿no? Y lo define como un estado de ánimo. La verdad es que la esperanza es algo que es inherente al ser humano. La esperanza la necesitamos en cada momento. Planificamos y actuamos en base a la esperanza que tenemos depositada en conseguir ciertos objetivos. Si haces una reflexión acerca de lo que sostiene el esfuerzo que tú empleas, las fuerzas, de dónde sacas tú las fuerzas necesarias para conseguir un objetivo, te darás cuenta que siempre es porque tienes esperanza, porque es algo que se puede obtener o crees que vas a obtenerlo. Y esto pasa tanto para el alcance de grandes metas, objetivos en la vida, como para las pequeñas cosas que aún parecen que no tienen importancia. Por ejemplo, un estudiante pues, podrá mantener un esfuerzo continuado de años de estudio, pues desde que su niñez, su adolescencia, preparando quizás un bachiller, una carrera universitaria, ¿verdad? O una formación profesional, pero que implica años de estudio. ¿Por qué? Porque lo hace con la esperanza de que finalmente va a conseguir una titulación, y a lo mejor no es tanto por tener esa titulación, sino porque eso le va a abrir las puertas a un mercado laboral, hacia un trabajo que a él pues le agrade, le guste, ¿verdad? Sea un trabajo de una profesión deseada por él. O pensad, por ejemplo, en un atleta, sea de nivel que sea, pero pensad en un atleta de los que compiten en las Olimpiadas, de nuestros atletas que seguramente en este momento y en los centros de alto rendimiento están preparándose para las próximas Olimpiadas y tienen que estar, algunas veces he escuchado entrevistas a algunos que han triunfado, vamos a poner entre comillas, porque han conseguido una medalla, ¿verdad? Y luego los entrevistan allí en estos días de celebración en los Juegos Olímpicos y te das cuenta de todo lo que hay detrás. Hay años de abnegación, de sacrificio, pero especialmente cuando el deportista está enfocado para una Olimpiada y tiene una posibilidad real de ganar una medalla, se puede pasar 4 años de su vida a una intensidad enorme, incluso viviendo en el sitio donde se van a desarrollar las pruebas a las que se va a presentar. O sea, es una cosa tremenda. Pero ¿por qué puede hacer este trabajo? ¿Por qué puede sostener este esfuerzo tan intenso? Porque tiene la esperanza, alberga la esperanza real de que puede conseguir una medalla olímpica. Y eso pues le merece la pena. Pero como os he dicho, aún cuando en las pequeñas cosas, quizás cuando te levantas por la mañana y planificas tu día, albergas esperanzas, ¿verdad? Si vas a hacer la compra, quizás, y es una cosa que tiene poca importancia, lo haces con la esperanza de que vas a obtener una serie de alimentos
que te van a ayudar a sobrevivir. Vas a poder comer a mediodía, vas a poder cenar por la noche, todo va con un objetivo de una esperanza de algo que vamos a alcanzar, de algo que vamos a obtener. Y así es como vamos desarrollando nuestra vida, poniendo nuestra expectativa en pequeñas cosas o en grandes cosas. La verdad es que necesitamos de la esperanza, agregar esperanza cada día de nuestra vida para que nos podamos levantar y darle sentido a las cosas que hacemos. Si no tenemos esperanza, pues la verdad es que la vida se convierte en un sinsentido. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Aun cuando tengamos quizás un trabajo que nos pueda gustar más o menos, te levantarás e irás, porque tienes la esperanza de que a final de mes cobrarás el sueldo, al menos, que te permita pues pagar los gastos y mantener a tu familia. Necesitamos tener expectativas de futuro para seguir adelante, sobre todo también en aquellos momentos que son duros en la vida, para no caer en el desánimo, en el desaliento o quizás en la depresión, en la desesperanza. Qué malo es cuando se cae en la desesperanza, cuando ya no ves salida, cuando no ves una solución a tus problemáticas, ¿verdad? Por eso la esperanza tiene que ser algo que tiene que estar implantado en la vida del ser humano, porque si no, no podría seguir adelante. Pero hermanos y amigos que podéis estar escuchando, yo os quisiera llevar un paso más adelante. Hemos hablado de la esperanza como un motor que necesitamos para levantarnos cada día y luchar por aquellos objetivos que tenemos. Pero ¿en qué cosas, en qué metas, objetivos podemos poner nuestra esperanza cuando las circunstancias puedan llegar a ser irreversiblemente adversas? ¿Cómo podremos enfrentar quizás una enfermedad incurable o la vejez, la ancianidad, que irreversiblemente nos llevarán a la muerte, nos llevarán al final de nuestra vida sin caer en la desesperación? Salomón, que en su tiempo fue una persona que tuvo a disposición el disfrute de todos los placeres de su tiempo, escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 1, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta reflexión que él mismo hace, ¿verdad? Realmente es una reflexión quizás un poco negativa, ¿verdad? Un poco pesimista, pero realmente es la realidad de la persona que vive sin Dios. Necesitamos una esperanza de calidad superior que esté fundamentada en Dios para poder afrontar situaciones de este tipo. Sin Dios, ciertamente, toda esperanza que podamos albergar en esas metas futuras, aún de la propia vida, no hablo ya para el más allá, simplemente hablo de lo que aquí, en el día a día, se pueden ver frustradas, porque un accidente, una circunstancia inesperada, puede dejar esa meta simplemente como una mera ilusión. Y entonces, ¿qué será de nosotros si nuestra esperanza estaba depositada ahí? Y finalmente llegará un día en que esto será así. No quiero decir con esto de que no debamos luchar por alcanzar nuestros objetivos, ¿verdad? Es lícito y al Señor también le agrada de que podamos formarnos, prepararnos y que podamos aspirar a cosas mejores, a tener un mejor empleo, a ganar un sueldo mejor que pueda hacer que la vida de nuestra familia pues sea de mayor calidad, podamos vivir más cómodamente.
Esto es lícito, pero hermanos, habréis visto cómo todo al final se termina. Una persona puede haberse afanado durante muchos años de su vida por fundar una empresa, poner un negocio próspero, que le fue bien, ¿verdad? Pero algún día la muerte llamará a tu puerta. Y, como dice Salomón, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Pablo, en este capítulo primero de Colosenses, va a hablar o va a nombrar en diferentes momentos la palabra esperanza. Y quisiera que nos fuéramos centrando en ese aspecto de este libro, de este capítulo 1, para aprender acerca de cuál es la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Pablo hace mención en diversas ocasiones en la esperanza que ellos han encontrado. No en un Dios cualquiera, sino en el Dios de Israel, que ahora ofrece su salvación a toda la humanidad, una salvación que viene de mano o de parte o por medio de Cristo Jesús, a quien de manera magistral Pablo va a hablar de él en los versículos del 15 al 20, mostrando quién es Jesús, mostrando a Jesús en todo su señorío, mostrando su soberanía sobre todo el universo. Versículo 24, vamos a leer de adelante hacia detrás. Aunque ahora este primer versículo lo vamos a leer de principio hasta el fin, ¿vale? 24 y 27. Dice, ahora me alegro de lo que sufro por vosotros y completo en mi cuerpo lo que falta de las aficiones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De esta Iglesia fui hecho servidor, según el encargo que Dios me dio para vuestro bien, de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esto es, el misterio que había estado oculto durante siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los que en Él creen. A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio para los gentiles, es decir, para toda la humanidad, y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La verdad es que son palabras que impresionan, ¿verdad? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estos versículos nos hablan de un misterio que había estado oculto por siglos, por generaciones, pero que en este momento, dice Pablo, se ha revelado y se ha manifestado para toda la humanidad, dice para los gentiles, con lo cual no se está refiriendo al pueblo judío, sino a todos los que no lo son también. Cuando Pablo emplea esta palabra misterio, que la emplea aquí, pero también la utiliza en otros momentos, en otros libros, en otras de sus cartas, utiliza con cierta frecuencia esta palabra. No se refiere con este término a algo místico o a algún tipo de rito. Simplemente esa palabra misterio hace referencia a algo que no se conocía, a algo que no era todavía revelado en su totalidad, algo que todavía permanecía al menos parcialmente oscuro, porque realmente este misterio del cual nos habla Pablo, que dice que es la palabra de Dios, había sido anunciado, dado a conocer desde antiguo por los profetas, pero hasta este momento concreto en que Cristo aparece al mundo, en que Cristo viene, no se ha manifestado. Un misterio que ahora se hace patente y evidente para todos aquellos que vienen a Cristo. En Romanos 16 utiliza Pablo este término también. Y al final de la carta, Pablo escribe en Romanos 16:15,
y al que puede fortalecernos, y al que puede fortaleceros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a los gentiles para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que ahí está haciendo referencia a que este misterio que estaba oculto desde la eternidad, o parcialmente oculto, estaba siendo anunciado. Se anunciaba la venida de un Redentor, de un Mesías, y en este tiempo, en este momento de la historia en el cual Pablo predica y después del cual estamos nosotros, 2000 años después, Cristo, el Hijo de Dios, ha venido a esta tierra, se ha hecho hombre como nosotros, ha sufrido el castigo que nuestros pecados merecían y ha resucitado de entre los muertos. Él, el Padre, dice en el versículo 13, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, liberación, hemos sido rescatados, el perdón de los pecados, porque nuestros pecados son limpiados, son perdonados. Aquello que nos separaba de Dios ha sido limpiado por la sangre de Cristo, tal cual ahora hemos celebrado al participar de la mesa del Señor. Cristo habita por su Espíritu en todos aquellos que, reconociéndose pecadores, se han reconciliado con Dios a través de Él, reconociéndole como Señor y Salvador de sus vidas, a través de lo cual es que estos y nosotros, si hemos creído en el Señor, es que llegamos a experimentar las riquezas de la gloria, hermanos, las riquezas de la gloria. Así es como define a ellos, versículo 27, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál es? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Las riquezas de la gloria es que Cristo habita en nuestra vida. Que Cristo puede habitar en la vida de todo aquel que viene a Él. Es más que Emmanuel, Dios con nosotros. No es simplemente Dios en medio de su pueblo, como estaba con el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, cuando Dios estaba en el tabernáculo y las tribus estaban ordenadas alrededor de Él, ¿verdad? Y Dios estaba en medio de su pueblo. Es Dios viviendo en nuestra vida. Es Dios viviendo por su Espíritu esto en nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? A este hermoso misterio que ha sido revelado a sus santos, es decir, a los creyentes, a los que han creído en Él, a los que están unidos a Él. Pablo la denomina como la esperanza de gloria. Hemos cantado, mi esperanza está en Jesús. Cristo es nuestra esperanza gloriosa. Solo en Él tiene sentido esperar, confiar y vivir. Una esperanza que no es el producto de un estado de ánimo, porque habéis visto que la definición del diccionario decía que es un estado de ánimo porque vas a conseguir algo. Puede ser que incluso podamos estar desanimados, pero nuestra esperanza sigue allí porque no depende de las circunstancias, no depende de lo que tú puedas hacer, no depende de que las cosas te vayan bien o te vayan mal, de que tu negocio prospere o se vaya a la ruina. No depende de que estés sano o de que estés enfermo. Esta esperanza es la firme ancla de nuestra alma y no depende de ninguna circunstancia más alrededor, solamente de Dios, porque en Cristo está guardada nuestra vida y nada
nos va a separar de su amor. Nada podrá arrebatarnos de su mano. Las ovejas que han ido a los pies de Jesús son suyas eternamente y para siempre. Y Pablo nos ha ido presentando a Cristo de una manera magistral a lo largo de este capítulo 1. Y lo ha hecho de una manera tan magistral como no podemos encontrar seguramente en ningún otro sitio en la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo es digno de que pongamos nuestra esperanza en Él, porque Él no fue simplemente aquel carpintero, hijo de carpintero también, de Nazaret, en Galilea, sino que Cristo es la imagen del Dios invisible, dice el versículo 15. Él es el primogénito de toda creación. Esto quiere decir que es el primero en prioridad y soberanía. Así es como debemos entenderlo. Es el soberano en términos absolutos. Este Dios con nosotros, Cristo en nosotros, que llega a vivir dentro de nuestra vida, dentro de este templo, dentro de esta vasija de barro, es el Dios soberano, por quien fueron creadas todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el agente creador por el cual Dios creó, Dios vino a la existencia todo lo que existe, todas las realidades materiales, físicas y aquellas que no lo son, las espirituales. Y Él es además, Él es el sustentador de todo lo que existe, porque Él existía antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y aunque vemos que nuestro mundo se está destrozando, a pesar de que haya quien niegue la realidad de las catástrofes ecológicas que estamos sufriendo y viviendo, sabemos que el universo y esta tierra está sostenida por el poder de Dios, concretamente de su Hijo Jesucristo. Y no va a haber más, y las cosas no irán más allá de lo que Él permita. Aunque nuestro deber es cuidar de este mundo que Él ha dejado para que lo disfrutemos, ¿verdad? Nosotros y las generaciones que vienen. Pero Él es el sustentador y llegará también el día en que hará nuevos cielos y nueva tierra. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Aquellos que tenemos a Cristo viviendo en nuestra vida por su Espíritu Santo, conformamos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, dirigidos por Él. Él es el Señor del universo, es el soberano del universo, es el dueño del universo y es el que dirige la cabeza de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga el primer lugar. Si estas afirmaciones que el apóstol Pablo hace son ciertas, es porque Cristo resucitó de los muertos. La validación de que todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo es real y de lo que dice el apóstol Pablo es real y lo que dice la palabra de Dios es real es que Él se levantó de la tumba. Él murió, pero resucitó y Él está vivo y porque está vivo, Él vive en mí y Él vive en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta debe ser y es la realidad para el creyente. Y porque Él resucitó de los muertos, Él es el primero que resucitó para no morir, nosotros seguiremos
sus pasos cuando Él regrese de nuevo. Toda la plenitud de Dios habita en Él, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Él es Dios, no es un simple hombre, no es el simple carpintero hijo de José. Él es Dios y Él es el que nos ha llevado al Padre. Él, por medio de Él, dice reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es lo que el Hijo de Dios ha hecho. Ha traído la reconciliación de toda la humanidad con Él, para todo aquel que quiere acogerse a ella. Y hermanos, porque Cristo vive en nosotros, es que su reino ha llegado a este mundo. El reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Jesús siempre estaba orientada: creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos está aquí presente en este mundo. Y el reino de los cielos crece y se expande en el mundo a través de aquellas personas que vienen a Cristo. Pero esperamos. Tenemos esperanza en la consumación final del reino de Dios. Cristo vive en nosotros, su Espíritu está en nosotros, como las arras de la salvación que Él nos ha dado. Y hermanos, hay esta esperanza bendita que tenemos, es algo que está reservado para nosotros. Versículo 3. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues nos hemos enterado de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor hacia todos los creyentes, alentados por la esperanza que os está reservada en los cielos. De esta esperanza ya tenéis conocimiento desde que escuchasteis el Evangelio, que es la palabra verdadera que ha llegado hasta vosotros. Esta palabra se está extendiendo y produciendo fruto en todo el mundo, igual que entre vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en toda su verdad. Esperamos recibir algo que está reservado, algo que está guardado especialmente para nosotros en los cielos. Algo que ya hemos empezado a experimentar cuando nos reunimos aquí, hermanos, y adoramos en el nombre del Señor, cantamos para la gloria de su nombre y escuchamos su palabra, estamos ya deleitándonos en las riquezas de la gloria de Dios. Pero llegará un día donde todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús, gente de toda lengua, raza, nación, los que vivieron, los que nos precedieron, los que están ahora y los que vendrán después, todos estaremos allí adorando el nombre del Señor. ¿Qué es lo que esperamos, hermanos? El pasaje este no nos habla específicamente de qué cosas esperamos. Nos dice que tenemos una esperanza guardada en los cielos, pero simplemente unos detalles acerca de esa esperanza que encontramos a lo largo de la Escritura, en el Nuevo Testamento, de esa bendita esperanza. ¿Qué esperamos, hermanos? Esperamos la consumación del reino, ¿verdad? Pero esa consumación del reino traerá vida eterna en la presencia de Dios. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, esperamos también participar en la gloria de Cristo. No sabemos exactamente cómo será aquello, pero fijaos que un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 4, Pablo dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tendremos un cuerpo glorificado como el del Señor. Participaremos de su gloria, veremos su rostro cara a cara. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, esto lo dice 1 Juan 3:2, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, tienes guardada para ti una herencia, tienes herencia en los cielos. Versículo 12 del capítulo 1 dice que con gozo da gracias al Padre, dice Pablo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y en Romanos 8:17 dice, y si hijos, hemos sido adoptados como hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quizás conoceréis todos estos versículos de memoria, ¿verdad? Pero qué bueno es recordarlos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro capítulo 1. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Yo no sé cómo serán las cosas cuando estemos en el cielo, tampoco tenemos demasiados detalles, no sabemos cómo será nuestra vida allí, pero yo creo en las promesas del Señor. Yo creo que tendré vida eterna, que participaré de su gloria y que recibiré herencia con Cristo. Y nos alegraremos eternamente, por siempre, allí. Entonces puede ser que tengamos que enfrentar la adversidad, la circunstancia que lo tuerce todo, la enfermedad incurable, la ancianidad. Pero, hermanos, ¿qué es eso a la luz de la eternidad? ¿Qué es eso en comparación del disfrute que vamos a tener y del tiempo que vamos a disfrutar juntos en la presencia de Dios? Pero bueno, es una esperanza también para vivir en el día, aunque estés sano, aunque seas joven, aunque estés lleno de proyectos, aunque tengas planificado casarte, acabar tus estudios, ¿verdad? Esta esperanza te anima a vivir la vida cristiana. Porque esta esperanza bendita, bella y gloriosa es la que estaba animando la vida espiritual de los hermanos de Colosas y es la que debe también estar animando la nuestra. Allí el apóstol Pablo dice que nos hemos enterado, hemos tenido conocimiento de vuestra fe en Cristo Jesús y de vuestro amor hacia todos los santos, alentados por la esperanza que os está reservada en los cielos.
Realmente, hermanos, esta esperanza es la que alienta nuestra vida. Es el motor de nuestra vida cristiana. La esperanza, en términos generales, siempre tiene que estar animando nuestra vida para vivir cada día. Pero tenemos un extra. Tenemos unas vitaminas súper fuertes, ¿verdad?, que tenemos en Cristo. Y esta esperanza que tenemos con Él nos anima a buscarle más y más, a depositar nuestra fe en Él en medio de aquellas circunstancias, en medio de la lucha también para nuestros objetivos de la vida cotidiana. En medio de las circunstancias que tenemos que luchar, ¿verdad?, por las que tenemos que atravesar para conseguir aquellas cosas que nos permitan desarrollarnos como personas, podemos depositar nuestra fe en Jesús, nuestra confianza en Él, sabiendo de que Él va por delante, de que Él va marcando el camino para nuestra vida y que no depende solamente de nosotros. Para nuestra salvación, por supuesto, para la esperanza futura, todo depende de Él. Para el momento actual tenemos que trabajar nosotros aquí ahora, ¿verdad?, pero con la ayuda de suya y nuestra confianza puesta en Él, podemos evitar la frustración, pues sabemos que Dios tiene un plan para nuestra vida que es bueno. Y aun cuando podamos ver circunstancias que nos son adversas, que nos son malas a priori, sabemos que todos los que amamos a Dios, todas esas circunstancias siguen ayudando para nuestro bien, siguen trabajando para nuestra edificación espiritual. Por tanto, hermanos, nuestra forma de vivir indica dónde está puesta nuestra esperanza. Si nuestra esperanza está en Cristo, y no de palabras, sino realmente, pues se reflejará en una vida que crece en fe. Oirán de nuestra fe en Cristo Jesús. Y oirán del amor que nos tenemos los unos para con los otros. Si nuestra fe no crece, si nuestro interés por las cosas del Señor, si nuestros afanes por la vida, por conseguir las cosas por nuestro propio esfuerzo, es lo que nos caracteriza, el amor entre los hermanos también se enfriará, porque nuestra esperanza no está depositada, anclada en Cristo. Él es digno, lo hemos cantado, digno es el Cordero de Dios. Él es digno de que tú puedas poner tu confianza en Él y puedas depositar tu esperanza y tus expectativas en Él. Así que, hermanos, aquí tenemos un buen test para saber en qué punto nos encontramos. Y si aún no has encontrado esta esperanza, si aún no puedes decir que tú tienes esta esperanza en Cristo, si Cristo no vive en tu vida aún, yo te invito a que tú le busques, que estudies el mensaje del Evangelio para que, como dice aquí, llegues a comprenderlo, a entenderlo, escucharlo y comprenderlo. Los colosenses llegaron a Cristo cuando escucharon el mensaje del Evangelio y dice que comprendieron la gracia de Dios en su vida. Necesitamos comprender, entender la gracia de Dios en nuestra vida para llegar a Cristo. Así que pídele a Dios que te dé la fe que te falta, búscale, indaga en su palabra y que Él se revele a ti a través de ella para que finalmente le puedas rendir tu vida a Él. Y termino, hermanos, con las palabras de Salmo 39, capítulo 7. Y ojalá que pueda ser un lema en nuestra vida. Y dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén.